En este día, descubramos Burundi, el alma tenaz de África. Esta diminuta nación, sin puerto marítimo y generosa, florece contra vientos y mareas, donde tambores sagrados resonan entre las colinas. Las mujeres manejan pesos inalcanzables con elegancia, y una modesta asada representa el vínculo matrimonial. Con apenas un $20 diarios, los burundeses dominan el arte de transformar plátanos en cerveza, bicicletas en emblemas de riqueza y desafíos en promesas. Sus relatos, desde romances infantiles hasta cultivos de árboles, te dejarán sin aliento. Es importante que compartas y te suscribirás para recibir los artículos más recientes, entre Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo. Burundi acoge a 13 millones de almas tenaces en una extensión que supera a la de Bélgica. Los deslumbrantes paisajes de esta diminuta nación centroafricana, desde las majestuosas montañas del oeste hasta las colinas ondulantes del corazón, narran una epopeya de belleza deslumbrante y retos extenuantes. Como nación insular, Burundi se enfrenta a obstáculos comerciales considerables al depender de los puertos de sus vecinos, elevando los precios de todo, desde el combustible hasta los fertilizantes. No obstante, en medio de estas restricciones florece una cultura llena de costumbres ancestrales, desde los vibrantes tambores reales sagrados de Gitega hasta los vibrantes mercados junto al lago en Bujumbura. Los mismos terrenos que obstaculizan la edificación de carreteras se convierten en microclimas idóneos para la creación de los cafés más exquisitos de África. Una sinfonía agridulce de una nación que florece en medio de los desafíos. Durante más de 6 décadas, Burundi ha sido reiteradamente catalogado como la nación más desfavorecida del planeta, con la penuria invadiendo cada rincón de la comunidad. El habitante promedio lucha por sobrevivir con menos de un $20 diarios, una suma que no alcanzaría el precio de un café en naciones avanzadas, obligando a tomar decisiones inalcanzables entre alimentación, refugio y medicamentos. Esta carencia extrema se revela en formas desoladoras. El 70% de la humanidad padece desnutrición, mientras que la longevidad se reduce a apenas 100 años, forjando ciclos de pobreza entre generaciones complicados de romper. La rutina cotidiana en Burundi manifiesta esta tormenta financiera. La mayoría de las familias habitan en antiguos refugios con techos de tierra, donde las camas son tesoros inalcanzables y las casas completas se adornan en sinfonías. Al caer la noche, más del 90% de las viviendas se quedan sin luz, impidiendo el acceso a conforts contemporáneos y oportunidades al amanecer. La carencia de infraestructura fundamental condena a las aldeas a la soledad cuando las lluvias transforman los senderos de tierra en caminos inalcanzables, entorpeciendo aún más el acceso a mercados, escuelas y atención médica. A pesar de estos retos colosales, los burundeses exhiben una tenacidad asombrosa. El declive económico de la nación se debe a una sinfonía de elementos intrincados, tales como la herencia colonial, la turbulencia política y la escasez de puertos. A pesar de que las entidades globales siguen catalogando a Burundi como el país más desfavorecido del planeta, su gente cultiva un orgullo cultural a través de costumbres como el tamborileo comunitario y tácticas de supervivencia revolucionarias, revelando que la dignidad humana florece incluso en los momentos más adversos. En Burundi, las damas metamorfosean su melena ondulada en asombrosas trenzas hasta la cintura con extensiones de nylon accesible, un escenario asombroso que contrasta con su cabello biológico, que rara vez supera los 100 centímetros. Este sofisticado corte de cabello, que puede costar hasta un cuarto del salario mensual de un empleado, trasciende la mera estética. Es una vibrante manifestación de esencia y anhelo en una comunidad donde cada palabra es esencial. Para las mujeres burundesas, estas trenzas simbolizan esperanza y dignidad, revelando que, incluso en la penuria, el orgullo cultural florece, desde sus sofisticadas trenzas hasta sus asombrosas destrezas para transportar pesos. Las mujeres burundesas simbolizan una sinfonía singular de belleza y robustez, sea dedicando horas a arreglos capilares que desafían la naturaleza de su melena o llevando pesos inalcanzables por senderos montañosos. Revelan cómo la cultura se moldea ante los desafíos. En las ceremonias de boda, la asada simboliza esta costumbre. Mientras las familias más adineradas podrían brindar una vaca, la mayoría acoge esta modestia como un acto de amor y una urgencia vital. En una nación catalogada como la más desfavorecida del planeta,
Estas costumbres desvelan cómo los burundeses metamorfosean la penuria en manifestaciones culturales profundas que celebran tanto la belleza femenina como la tenacidad. Las mismas damas que diseñan estos melenos exhiben una robustez física asombrosa en su rutina diaria. Mientras navegan por tierras traicioneras, balanzan cargas que equivalen al 7% de su peso corporal, jarras de agua, sacos de grano e incluso troncos de leña. Sobre sus cabezas, esta destreza excepcional ha otorgado a Burundi su título de la tierra de 1.000.000 de sonrisas, pues las mujeres frecuentemente cantan mientras laboran, transformando el esfuerzo en una danza de elegancia. Su tenacidad se manifiesta en las costumbres matrimoniales, donde los esposos regalan a las esposas una sencilla azada en lugar de anillos o dotes, un emblema sencillo pero profundo de unión en una nación donde el 90% de sus habitantes vive de la agricultura. La tormenta alimentaria en Burundi sacude con mayor intensidad a las mujeres, que viven un 53% de inseguridad frente a más 5% de hombres. El 62% de las mujeres en la etapa fértil padecen anemia debido a hábitos nutricionales deficientes, predominando las dietas compuestas principalmente por mandioca, frijoles y plátanos. Con un 40% de las familias lideradas por mujeres, las madres se suelen dejar de cocinar para nutrir a sus retoños, intensificando los ciclos de desnutrición. Los caprichos del clima, como las inundaciones de El Niño, aniquilaron el 28% de los cultivos esenciales, elevando los precios al límite de las mujeres. 1 kilo de maíz ahora vale el sueldo de 3 jornadas para las damas del campo. Una madre cosecha alrededor de 5 Zeliel Bief mensuales, unos $50, mientras los pequeños le brindan su apoyo comercializando hongos y otros productos para mantenerse a flote. Aunque las mujeres cultivan el 90% de los manjares en Burundi, solo el 1/5 de sus tierras agrícolas las atrapa en la agricultura de subsistencia. El índice mundial de desnutrición ubicó a Burundi en la posición 15 de 125 naciones, con un 5% de los infantes menores de 5 años con retrasos en su desarrollo, una sombra directa de la desnutrición materna. Las iniciativas de apoyo, como las capacitaciones del PMA, han fortalecido a 18 mujeres con técnicas agrícolas climáticamente ingeniosas, incrementando los ingresos en un 40%. No obstante, la carencia de fondos continúa. Solo un 2% de las peticiones de ayuda para nutrición con enfoque de género fue respondido. Hasta que las mujeres alcancen un acceso justo a los recursos, la desnutrición en Burundi continuará actuando como una bomba de tiempo para las generaciones venideras. En Burundi, las niñas se topan con colosales obstáculos en su camino hacia la educación, muchas de ellas forzadas a abandonar la escuela debido a la pobreza. Las tensiones del matrimonio precoz y el peso de las responsabilidades domésticas, a pesar de que las tasas de inscripción en primaria son idénticas, solo un 67% de las niñas se adentra en la secundaria, mientras que el 78% de los niños lo hace, abriendo una brecha alarmante en las áreas rurales. Las familias que batallan por solventar las cuotas académicas, que rondan los $50 anuales, suelen optar por abandonar la educación de sus hijas, considerando a los hombres como sus futuros proveedores. Este prejuicio encadena a generaciones de mujeres a la adicción. El 82% de las empleadas se sumerge en la agricultura clandestina, recibiendo un 40% menos que los hombres por un empleo semejante. En los rincones más desfavorecidos de Burundi, las adolescentes se han transformado en billetes de banco. 1 de cada 5 adolescentes se convierte en esposa antes de cumplir los 18 años, frecuentemente intercambiada por regalos que suelen ser 3 vacas o $300 en efectivo. Este desesperado intento de sobrevivir continúa a pesar de las normativas que prohíben el matrimonio antes de la edad de 21 años. En regiones vulnerables a la sequía como Kirundo, las familias optan por sobrevivir ahora, en lugar de pensar en el porvenir de sus descendientes. Las repercusiones en la salud son catastróficas. En Burundi, las futuras madres corren un doble peligro de sufrir complicaciones mortales en el parto, en comparación con las mujeres de 20 años, incrementando la alarmante cifra de 494 fallecimientos maternos por cada 100 nacimientos. Cada boda adelantada suele significar el ocaso de la formación académica de una niña. El 76% de las esposas de infantes jamás regresan a la escuela, sin estudios ni destrezas específicas. Estas jóvenes madres se ven obligadas a desempeñar labores informales extenuantes: llevar agua,
cultivar terrenos rocosos o vender carbón en puestos al borde de la carretera por apenas $50 diarios. Sus descendientes adoptan la danza del ciclo. Los infantes nacidos de madres jóvenes sufren un 40% de retraso en su desarrollo debido a la desnutrición, tejiendo así un tapiz de pobreza entre generaciones. En Burundi, la prostitución se encuentra prohibida y se castiga con castigos tanto a las damas como a sus clientes. La fuerza pública frecuentemente despliega escudos que desembocan en detención, sanciones y abusos denunciados contra los trabajadores del sexo. La trata de personas continúa siendo un tema alarmante, pues la penuria y la carencia de oportunidades empujan a algunas mujeres y niñas, especialmente en comunidades frágiles, hacia escenarios de explotación. La prostitución en Burundi se manifiesta con mayor nitidez en las metrópolis de Bujumbura, especialmente en las áreas de ocio, hoteles y transporte, además de en las urbes limítrofes como Gatumba, donde se despliega la prostitución transnacional. Los campamentos de refugiados también documentan situaciones de sexo de supervivencia entre las refugiadas y las mujeres internas. Se calcula que 25,000 mujeres trabajadoras del sexo operan en la nación, con una incidencia del VIH que ronda el 15% debido a la escasez de atención médica. La penuria continúa siendo el motor principal, empujándolas a sumergirse en el comercio como último refugio, mientras la carencia de amparo legal las deja vulnerables a la violencia y la explotación, sin ninguna esperanza de justicia. Aunque el incremento en la inscripción en la educación primaria ha alcanzado un 98% de niñas, las mujeres en Burundi continúan siendo marginadas por obstáculos estructurales. El 30% de las niñas concluye la secundaria inferior. Impulsadas por la penuria y su inclinación hacia uniones precoces o labores agrícolas, más de la mitad de las jóvenes de entre 20 y 30 años se comprometieron antes de cumplir los 18 años. En los dominios STEM, las mujeres apenas representan un 2% de los universitarios. Los estereotipos culturales suelen primar la instrucción infantil, mientras que las infraestructuras sanitarias deficientes, apenas un 23% de las escuelas cuenta con servicios de higiene menstrual, entorpecen aún más la asistencia de las niñas. Esta brecha educativa perpetúa la penuria constante, pues el 89% de las mujeres burundesas se dedican a la agricultura informal, ganando menos de $1 diarios. Las damas con estudios y superiores ganan 7 veces más que las que carecen de ellos. No obstante, solo un modesto 9% de las mujeres adultas logra alcanzar este peldaño. En los últimos 3 años, iniciativas como la política gubernamental de educación secundaria gratuita y los programas de mentoría para niñas orquestados por organizaciones no gubernamentales han revelado promesas, incrementando la matrícula femenina en secundaria en un 18%. No obstante, con un modesto 0% del Producto Interno Bruto invertido en educación superior, en contraste con el promedio regional del Borussia, la disparidad de género en Burundi continúa siendo un obstáculo esencial para el progreso nacional, costando anualmente $240 millones en productividad perdida. La tormenta académica se entrelaza con el matrimonio entre pequeños. El 21% de las jóvenes burundesas se casan antes de cumplir los 18 años, frecuentemente concluyendo su formación académica de manera abrupta. En regiones devastadas por la sequía como Kayanza, los hogares sustituyen a sus hijas por dotes, usualmente entre 2 y 5 vacas, dando prioridad a la supervivencia instantánea sobre el horizonte futuro. Las instituciones educativas carecen de espacios para la higiene menstrual, lo que lleva a 1 de cada 3 niñas a abandonar las aulas cada mes, un indicio silencioso de deserción escolar. Los esfuerzos del gobierno, tales como la táctica educativa para niños, exhiben promesas, pero su ejecución se precipita. Solo un 2% de las escuelas ofrece toallas de manos y solo 500 becas se destinan a niñas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Las damas mayores abonan el precio de la instrucción interrumpida. El 37% de las mujeres carece de conocimientos frente al 25% de los hombres, obstaculizando el acceso a datos de salud, financiamientos bancarios y avances tecnológicos. Este abismo de destrezas intensifica la brecha de género en el ámbito laboral. Mientras los varones reinan en la edificación y el transporte, el 94% de las mujeres se dedican a laborar en ámbitos informales, frágiles,
Paradójicamente, las mujeres burundesas instruidas exhiben una influencia desmesurada. Las explotaciones bajo la batuta femenina cultivan un veintito más de cultivos, revelando que invertir en la educación de las niñas podría revolucionar la eficiencia nacional. Las propuestas locales están desmoronando estos muros. En la región de Makamba, las agrupaciones de madres están vigilando la educación, disminuyendo el abandono femenino en un 18 que en solo 2 años. Los centros educativos iluminados por el sol facilitan a las niñas terminar sus tareas tras el amanecer, mientras que los dramas radiales rompen moldes tradicionales. El acuerdo gubernamental de erigir aulas renovadas y formar maestros podría tener un impacto revolucionario si recibe fondos. La activista Esperance Ndemubakunzi destaca que al educar a una niña, no solo transformamos su existencia, sino que también transformamos mercados, parlamentos y hospitales. La lección es cristalina. El progreso de Burundi se sostiene en la instrucción de sus hijas. Para las mujeres burundesas, encontrar atención médica frecuentemente se erige como un desafío insuperable. El 85% desembolsa de su bolsillo por los cuidados médicos. Aunque el gobierno promete brindar atención materna sin costo, las clínicas rurales suelen vivir sin luz, agua potable y medicamentos esenciales, obligando a las futuras madres a recorrer en promedio 12 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. Este arriesgado periplo se suma a la alarmante cifra de 44 fallecimientos maternos por cada 100 nacimientos en Burundi, una cifra 20 veces superior a la de Ruanda. El destino de los infantes es igualmente sombrío. 42 de cada 10 nacidos no alcanzarán el primer mes de vida, frecuentemente por enfermedades prevenibles como la sepsis y la asfixia al nacer. La perpetua inseguridad alimentaria teje un laberinto perverso para madres y pequeños. El 58% de las futuras madres padecen anemia, mientras que el 38% de los infantes menores de 5 años exhiben un declive en su desarrollo. En los hospitales, las enfermeras suelen ofrecer composiciones de maíz y soya como alimento y remedio, una solución temporal para las madres que producen leche con nutrientes insuficientes. Durante las épocas de sequía, 1 de cada 3 familias se abstiene de cenar, dejando a las madres lactantes con apenas 800 calorías diarias, la mitad de lo requerido. Las mujeres burundesas se ven relegadas a la aventura de la planificación familiar. Solo un modesto 19% utiliza anticonceptivos contemporáneos, aunque un 30% manifiesta su anhelo de adelantar o evitar embarazos. El prejuicio cultural y la ignorancia florecen en áreas donde las clínicas se quedan sin recursos. En la región de Cibitoke, algunas mujeres sostienen que los anticonceptivos provocan la infertilidad, mientras que otras recurren a remedios ancestrales con efectos adversos desagradables. Este abismo de saberes nutre una de las tasas de fertilidad más elevadas en África, con 1 hijos por mujer, sumiendo a las familias en la penuria mientras se esfuerzan por sustentar a sus hijos actuales. En Burundi, donde el sendero es la brújula del transporte, una bicicleta se eleva más allá de la simple movilidad. Es como tener un coche de lujo en otros rincones del mundo. Para los varones, poseer una bicicleta enriquece notablemente sus expectativas matrimoniales, pues revela una estabilidad económica en una nación donde el 90% de la gente vive en la pobreza. No obstante, este modesto vehículo sigue siendo un enigma para muchos, con el transporte público escaso y lleno de camionetas sin asientos que cobran 10 centavos por un trayecto incómodo, tan desagradable que la mayoría opta por caminar horas por senderos de tierra que se transforman en ríos de lodo cuando el cielo se llena de agua. La veneración de la bicicleta en Burundi resalta las profundas disparidades económicas de una nación donde el transporte esencial se erige como un índice de estatus social, dejando a uno incómodo. ¿Podrías aguantar el esfuerzo de caminar 10 kilómetros diarios solo para llegar al trabajo o la escuela? En Burundi, los plátanos son más que una fruta, son el combustible vital para la cultura y la existencia. Mientras el mundo entero destila cerveza con cebada, los burundeses metamorfosean sus vastas cosechas de plátano en urwarwa, una bebida fermentada dulce y oscura que enciende festividades y nuestra rutina cotidiana. Los plátanos maduros se trituran, se sumergen en agua y se dejan fermentar, a menudo con hierba fresca para acelerar la creación. En un abrir y cerrar de ojos, las aldeas se impregnan del perfume singular de esta cerveza ancestral. En ceremonias nupciales, eventos festivos y encuentros casuales,
donde enciende la chispa de la risa y refuerza los vínculos comunitarios. La relevancia del plátano trasciende el simple barril de fermentación. Esta fruta polifacética brilla en cada banquete, ya sea fresca, guisada en festines de plátano o envuelta en bolsas de conservación. Para los agricultores burundeses, cultivar plátano es tanto una fuente de sustento como una fuente de ingresos, aunque trasladar los racimos pesados al mercado desafía la tenacidad humana. Con escasos caminos asfaltados, los agricultores manejan tallos majestuosos de plátano en bicicletas, explorando senderos fangosos y traicioneros durante las épocas de lluvia, con la única meta de obtener unos cuantos francos de oro. El intercambio de plátanos ilustra la tenacidad burundesa, transformando escasez en sustento e incluso felicidad. En Burundi, los tambores auténticos karenga trascienden la simple melodía. Es el pulso vital de la nación, transportando siglos de pasado, esencia y alma colectiva. Estos instrumentos sagrados, catalogados por la UNESCO como tesoros culturales inmateriales, una vez resonaron como la voz de los monarcas, proclamando leyes y convocando a los soldados. En la actualidad, sus melodías ancestrales siguen enlazando a las comunidades en festividades de cosecha, eventos de bodas y festividades nacionales. Cada golpe vibrante rememorando la profunda conexión de Burundi con sus raíces ancestrales. El arte del tamborileo es una exhibición asombrosa de exactitud y poder. Hombres escogidos de linajes selectos sujetan vastos tambores de madera a sus cabezas, bailando en armonía hipnotizante mientras golpean con precisión las superficies de cuero de vaca con palos curvados. Sus movimientos deportivos, que abarcan patadas, giros y saltos, encarnan los ritmos, convirtiéndolas en un intercambio íntimo entre el ayer y el hoy. Lo que hace singular esta costumbre es su carácter sagrado. Los tamborileros se someten a un riguroso entrenamiento, y los instrumentos mismos son venerados como seres vivientes, guardados en templos y celebrados con ceremonias. Más que diversión, la danza del tambor en Burundi es un festín de la tenacidad. En un país que se enfrenta a la penuria y la modernización, estas acciones han emergido como un bastión protector de la esencia cultural. En cualquier rincón del mundo, los tamborileros sincronizados y sus estruendosas cadencias evocan al mundo el alma inmortal de Burundi. Cada golpe trae consigo un mensaje. Mientras los imperios florecen y se desmoronan, los tambores, al igual que el pueblo, nunca se detienen. El desmoronamiento de la infraestructura burundiana se erigen como un obstáculo colosal para el progreso, frenando el comercio, la movilidad y el acceso a servicios esenciales. Como una de las raras naciones sin trenes, el país se sustenta íntegramente en un tapiz de carreteras esqueléticas, de las cuales solo 500 kilómetros están pavimentados. A lo largo de las furiosas temporadas de lluvias, los senderos de tierra se desmoronan en lodazales, separando aldeas y entorpeciendo las rutas de suministro. Los agricultores contemplan con indiferencia cómo los alimentos frescos se descomponen antes de llegar a las tiendas, mientras los estudiantes se sumergen en el lodo hasta las rodillas en su camino hacia la escuela. Con menos del 8% de las viviendas conectadas a la red eléctrica estatal y el agua entubada como un lujo, los burundeses invierten tiempo y dinero desmesuradamente en garantizar necesidades esenciales, mediante alternativas costosas como carbón y pozos cavados a mano. No obstante, entre estas barreras brota una creatividad deslumbrante. Los campesinos orquestan arreglos comunitarios de caminos con utensilios artesanales, mientras los taxis en bicicleta se aventuran por senderos inexplorados, entregando productos esenciales. El majestuoso lago Tanganika, el segundo lago de agua dulce más profundo del planeta, se extiende como una sinfonía vital en la frontera occidental de Burundi. La carencia de capital frena su capacidad para generar energía hidroeléctrica, mover mercancías y capturar peces. Las recientes ideas para conexiones ferroviarias entre Tanzania y Ruanda sugieren avances, aunque la turbulencia política y la dependencia de fondos foráneos siguen obstaculizando proyectos colosales. Lo que se despliega es el retrato de una nación sumergida en su sueño infraestructural, con una tenacidad oculta, cuando las estructuras estatales se desmoronan. La creatividad colectiva reina. Cada vivienda de piedra y barro enlazada con un panel solar improvisado, cada bicicleta sobrecargada recorre senderos escarpados. Proclama la misma verdad. El pueblo de Burundi está orquestando la supervivencia contra escenarios inalcanzables, forjando sus cimientos para un porvenir que el mundo aún no ha dado.
En un universo donde las vías férreas entrelazan continentes, Burundi sigue siendo una de las únicas naciones sin un solo tramo de vía. Esta monumental carencia de infraestructura condena a una nación sin puerto a una dependencia total de su mal estado de carreteras, donde autopistas llenas de barro se transforman en ríos de lodo innavegables durante las lluvias. Las secuelas se esparcen por la rutina cotidiana. Los manjares de los agricultores se descomponen antes de llegar a las tiendas. Los artículos importados se encarecen un doble por los costos de transporte. Y el comercio entre países vecinos como Tanzania y Ruanda sigue atado por la falta de eficiencia. Sin las vías férreas que irrigan su economía, Burundi se desmorona en cada giro. No obstante, en medio de esta tormenta de transporte, los burundeses idean alternativas asombrosas. Las bicicletas cargadas se transforman en vagones de carga en senderos de tierra. Las motos se convierten en ambulancias improvisadas y los equipos de trabajo comunitario arreglan caminos con las manos desnudas. La idea del tren Tanzania-Ruanda-Burundi se erige como un sueño. Una iniciativa que podría abaratar los costos de transporte en un 60% y abrir las puertas al comercio regional. Aunque sigue tambaleándose por la carencia de fondos y la vorágine burocrática, en este momento, la tenacidad de la nación se manifiesta en cuadros. Una mujer sosteniendo un saco de 5 kilos de frijoles sobre el rígido marco de su bicicleta. Un comerciante desembolsando el salario mensual para llevar sus mercancías 100 kilómetros. Y niños transformando las carreteras en piscinas improvisadas. En Burundi, cada travesía es un juego de azar. Y el avance fluye al compás de un ciclista en bicicleta. Rápido, inestable, pero con una tenacidad inquebrantable. Con casi la totalidad de los burundeses viviendo de la agricultura, el terreno se erige como una fuente de sustento y una fortuna. La mayoría de los agricultores cultivan diminutas parcelas con asadas y esperanza. Sus esfuerzos apenas alcanzan para sustentar a sus seres queridos, y mucho menos para florecer. La metamorfosis climática ha transformado la agricultura en un juego arriesgado. Las sequías aniquilan los cultivos antes de que torrentes imprevistos devoren el terreno. Las valiosas exportaciones de café y té, capaces de revitalizar las aldeas, se ven frenadas por una infraestructura deficiente, con los agricultores perdiendo hasta un 40% de sus cosechas debido a la merma en el transporte. En un elocuente escenario geográfico, numerosos residen a la sombra del lago Tanganika, pero carecen de embarcaciones o calefacción para saborear esta fuente de proteínas. Cada amanecer, las mujeres aún trotan por las cícimas con asadas en sus cabezas, mientras que los hombres siguen pedaleando caravanas de plátanos al mercado. Un ejemplo cotidiano de una tenacidad inquebrantable. El singular esquema de capital dual de Burundi muestra su danza armoniosa entre la herencia y el avance. Gitega, el alma política, simboliza la descentralización con sus ministerios estructurados y tesoros culturales como el Santuario Nacional de Tambores. En tanto, Bujumbura florece con una chispa emprendedora. Sus fábricas al borde del lago, sus vibrantes mercados y sus campus universitarios propulsando la economía a pesar de las frecuentes interrupciones energéticas. Este entramado se despliega en las calles. En Gitega, los políticos discuten estrategias del país. En Bujumbura, los pescadores comparten sus capturas diarias en kioscos de carga impulsados por el sol. Ambas urbes enfrentan la corrupción que desvía recursos del desarrollo. Pero los movimientos comunitarios están conquistando terreno. Cooperativas de agricultores abrazando tácticas climáticas astutas. Colectivos juveniles vigilando iniciativas públicas y mujeres tejiendo telas verdes con fibras de plátano. En el universo rural de Burundi, la posesión de la tierra se erige como la columna vertebral de la prosperidad económica. No obstante, las fronteras culturales y jurídicas expulsan a las mujeres de este tesoro esencial. Los recientes datos de Afrobarómetro revelan una feroz oposición a la equidad de género en la herencia, con un 2% de los católicos, que representan el 58% del pueblo, rechazando los derechos de las mujeres a la tierra. Este sentimiento se intensifica en las aldeas, entre los ancianos y los con escasa formación, perpetuando cadenas de miseria femenina. Aunque las leyes han evolucionado, las tradiciones patriarcales siguen dictando que la tierra se entrega a los varones, dejando a las viudas e hijas en la vulnerabilidad del desplazamiento. Con 1% de los burundeses viviendo de la agricultura, negarles los derechos de tierra erosiona tanto la equidad de género como la seguridad alimentaria. En una nación donde la mitad de las labores agrícolas son responsabilidad de las mujeres,
La tasa de mortalidad materna en Burundi, con 434 fallecimientos por cada 100 de nacimientos, se erige como una de las más alarmantes del planeta, revelando un entramado sanitario desmoronado. Solo el 35% de los nacimientos reciben atención por profesionales expertos, mientras que las clínicas rurales suelen vivir sin luz, agua potable y atención obstétrica de urgencia. Las costumbres culturales como el matrimonio precoz, con un 21% de las jóvenes casadas antes de cumplir los 18 años, incrementan los peligros, dejando a las futuras madres frente a desafíos mayores. La Estrategia Gubernamental de Atención Materna sin Costo, lanzada en 2006, sigue sin cerrar las brechas. Las clínicas siguen vacías y el 40% de las mujeres recorren más de 10 kilómetros para encontrar el centro médico más cercano. En un país donde la fertilidad promedia 1 hijos por mujer, estas carencias estructurales ponen a las madres en una situación de riesgo perpetuo. Las iniciativas para enfrentar estas crisis están brotando, aunque de manera lenta. Las organizaciones no gubernamentales instruyen a abogadas mujeres en la batalla contra la herencia injusta, mientras que las clínicas móviles brindan cuidados prenatales en zonas remotas. La Estrategia Nacional de Género promete transformar las normativas que segregan tierras. Aunque su ejecución sigue siendo un enigma, las iniciativas de bienestar materno respaldadas por UNICEF han disminuido la mortalidad infantil en un 20%, revelando que la transformación es factible. No obstante, con un 60% de los burundeses viviendo por debajo del umbral de la pobreza, las estrategias estructurales deben enfrentar tanto las reglas culturales como las carencias de infraestructura. Como expresó una experta en partos en la campestre Kayanza, aquí no solo enfrentamos la muerte, sino que también combatimos contra la indiferencia. La senda hacia la equidad sigue siendo ardua, pero las mujeres burundesas lo transitan como una cosecha, un nacimiento y una exigencia simultáneamente. El relato de Burundi es una odisea de tenacidad inquebrantable, donde cada estruendo de tambor, cada plátano recolectado y cada sendero hacia la escuela desafía las leyes del azar. Las batallas de esta diminuta nación son auténticas, pero también lo es su alma indomable. Mientras el sol se alza sobre el lago Tanganika, esculpiendo el firmamento en un manto de oro, una verdad resplandece con nitidez. La mayor abundancia de Burundi reside en su gente, su vigor radica en su herencia. ¿Qué sentimiento te invadió más en Burundi?